Hola a todos y a todas, es un placer estar con vosotras de nuevo para desgranar uno de los fenómenos más fascinantes y a veces mal entendido de nuestra era, el ascenso de China. Para entender dónde estamos, primero hay que mirar el punto de partida. En 1949, tras la derrota de los japoneses y el final de la Guerra Civil, China era un país devastado, con un PIB que no superaba al del siglo XIX. Era literalmente uno de los rincones más pobres del planeta. Podéis ver los detalles en el episodio anterior. Sin embargo, para 1978, cuando Deng Xiaoping decide cambiarlo todo, China ya ocupaba el puesto 32 en el ranking económico mundial. No era el gigante de hoy, pero ya estaba calentando motores. Desde entonces, lo que hemos visto es un prodigio que ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza extrema y ha catapultado al país al puesto número 2 del podio global. ¿Cómo lo hicieron? No fue un accidente, fue una receta cocinada a fuego lento por el chef que siempre ha dirigido los fogones, el Partido Comunista Chino. El primer ingrediente es un guiso mixto. Desde aquí nos cuesta entender ese guiso, porque no es ni carne ni pescado, es algo que desafía las etiquetas occidentales. Aquí, algunos nos salen del blanco o negro, o capitalismo o socialismo. China, con su mentalidad del yin y el yang, el equilibrio entre fuerzas contrarias, nos dice que se puede coger lo mejor de cada plato. Ellos lo llaman socialismo con características chinas o economía de mercado socialista. Es un sistema híbrido donde el mercado activa a las empresas y el Estado regula el mercado. El libre comercio aporta energía y afán de lucro, pero el Partido Comunista es el timonel que sujeta la mano invisible de Adam Smith. Allí, la economía no es un fin en sí mismo, es una herramienta de emancipación nacional subordinada a la política. Los pilares de ese modelo son la vigilancia sobre la propiedad privada y la propiedad estatal de los sectores estratégicos. La propiedad privada está vigilada, es decir, se permite la riqueza, el sector privado genera nada menos que el 80% del empleo, pero bajo una condición: el beneficio personal no puede contradecir el interés general del país. Si un empresario vuela demasiado cerca del sol, como le pasó a Jack Ma de Alibaba, el Estado le corta las alas, le obliga a aportar miles de millones a la prosperidad común y le recuerda quién manda en la cocina. La banca está nacionalizada. El sistema financiero no busca solo rentabilidad, busca cumplir los planes quinquenales del Estado. Si se decide liderar el coche eléctrico, por ejemplo, la banca abre el grifo de los créditos en esa dirección. Los sectores estratégicos siguen siendo públicos. Además de la banca, la energía, el transporte y las comunicaciones son de propiedad estatal. Son las palancas que aseguran que ante las dudas el gobierno siempre tiene la última palabra. ¿Cuál es la clave de este modelo? Esta subordinación de la economía a la política le permite a China algo que en los sistemas liberales es casi imposible: planificar a 30 años vista. Mientras aquí se discute por las elecciones de la semana que viene, ellos proyectan el desarrollo de décadas. Esa capacidad de concentración de esfuerzos es lo que permite construir, por ejemplo, la red de trenes de alta velocidad o los equipamientos de energías renovables más grandes del mundo en tiempo récord. En China, el Estado no solo vigila, el Estado es el motor. El segundo ingrediente
jugar con ventaja en el tablero mundial. Este componente es el más polémico. Durante décadas siguieron el consejo de Deng Xiaoping: ocultar nuestras capacidades y ganar tiempo. Pero hoy, bajo el mando de Xi Jinping, China ha decidido que ya es hora de alzar el mástil de su bandera y jugar con sus propias reglas. Asistimos a una paradoja fascinante. Ahora es China quien pide respeto al libre mercado global, mientras Estados Unidos establece un proteccionismo férreo a base de aranceles. Este giro se justifica por el llamado ventajismo chino, es decir, la falta de reciprocidad, el dopaje estatal y la forzada transferencia tecnológica. Se le acusa de falta de reciprocidad. ¿Por qué? Porque una empresa china puede comprar puertos o tecnológicas en Europa, pero si una empresa extranjera quiere hacer lo mismo en China, se topa con todo tipo de obstáculos. Se habla de dopaje estatal. Las empresas más eficaces locales reciben financiación ilimitada, lo que les permite modernizarse y vender a mejor precio hasta reventar a la competencia extranjera. La forzada transferencia tecnológica. ¿En qué consiste? Durante años el peaje por entrar en el mercado chino era compartir el saber hacer. Las empresas occidentales, cegadas por la codicia de producir más barato y vender a 1.400 millones de personas, aceptaron entregar sus patentes. China asimiló ese conocimiento y formó a sus ingenieros. China ahora innova superando lo que aprendió de otros y lo proyecta al mundo entero. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, está tejiendo una red de dependencias por todo el globo. Bastan un par de ejemplos. En Sri Lanka gestionan el puerto de Hambantota por una concesión de 99 años, porque el gobierno local no pudo pagar la deuda. En Grecia, la empresa pública china COSCO controla el puerto del Pireo y tiene intereses en Valencia, Rotterdam y Amberes. Ese aspecto no difiere mucho de lo que hacen las grandes multinacionales, pero el peligro es China. El gigante asiático no necesita disparar un solo tiro para dominar los suministros estratégicos y las tierras raras del siglo XXI. Misterio, magia y sueño y un amor Cóndor eres tú, llevándome a volar. Dercida y solidaria mi canción de amor. ¿Dónde estás? Amor, ¿dónde estarás? El tercer ingrediente es el orden en la cocina. Nos referimos al control social. Para entender China hay que comprender su pacto social. El Estado garantiza la salida de la pobreza, la prosperidad y la seguridad a cambio de la paz social. Para alguien que recuerda aún el hambre de sus abuelos, tener piso en propiedad, conducir un coche eléctrico o tener un título universitario pesa más que cuestionar el sistema. Las herramientas de este pacto social son el hukou, el crédito social y la cibersoberanía. El sistema hukou es un registro de residencia que actúa como un DNI interno. Controla quién se mueve del campo a la ciudad. Sin un hukou urbano, 600 millones de migrantes internos tienen limitado el acceso a hospitales o escuelas en las ciudades, lo que permite al Estado gestionar la demografía como una válvula de presión. El crédito social es como un carnet por puntos para la vida civil. Si cometes alguna falta, pierdes puntos y te ponen difícil, por ejemplo, acceder a ayudas o entrar en buenas escuelas. Si donas sangre o reciclas, ganas puntos y privilegios. Es el Big Data al servicio de la buena conducta ciudadana. La cibersoberanía. China no necesita a Google o Facebook. Tiene a Baidu y WeChat.
WeChat, por ejemplo, es una super app donde haces de todo, desde pagar el pan hasta gestionar los impuestos. Frente al control del oligopolio tecnológico norteamericano, que no duda en suministrar nuestros datos a los servicios de inteligencia, China tiene un Estado que dice controlar en nombre del progreso y de la armonía social. Lo que algunos llaman dictadura distópica, muchos en China lo ven como una meritocracia estable. Frente al poder de los mega ricos en Occidente, China ofrece un sistema donde los que demuestran ser más capaces dirigen el barco. El cuarto ingrediente es la salsa secreta, compuesta de educación y esfuerzo. Finalmente hemos llegado al factor humano. China no solo fabrica productos, fabrica ingenieros y a una velocidad récord. En 1949, el 80% de la población era analfabeta. Hoy, sus estudiantes lideran todos los rankings del PISA. La maquinaria educativa se basa en la competitividad extrema. Los niños pasan hasta 10 horas en clase y 4 más con deberes. El respeto al docente es sagrado y las familias invierten hasta el 30% de sus ingresos en la formación de sus hijos. Es una auténtica obsesión nacional. Tanto que para atajarla el gobierno prohibió las clases particulares con fines de lucro. ¿Por qué? Por armonía social. Querían reducir el estrés familiar y asegurar que el éxito dependa del esfuerzo personal y no de quien pueda pagar más tutores privados. Lo llaman la doble reducción. Aquí es donde entra la piedad filial y el confucianismo, esa herencia cultural que exige obediencia y honor hacia los padres y antepasados, se traduce en una disciplina imbatible. China ha formado a un ejército de millones de graduados listos para competir en la economía del conocimiento. Mientras Occidente tiende al individualismo y a veces a la relajación, China cultiva un esfuerzo colectivo basado en el deber y la jerarquía. A todo esto, nada habría sido posible sin un ingente esfuerzo de un par de generaciones que han vivido para el trabajo y para el ahorro. La fórmula 996, trabajar de 9 de la mañana a 9 de la tarde, 6 días a la semana, también formó parte de la... Llegados a este punto, la pregunta es, ¿qué se puede copiar de este modelo? La respuesta es que sería preciso un gran cambio cultural. El modelo es Made in China para China y se basa en una aceptación del predominio de la política sobre la economía. Y esto, amigas y amigos, choca de frente con la misma esencia de las sociedades capitalistas. Pero cuidado, porque el prodigio también tiene sombras. Bajo el mando de Xi Jinping, China ha entrado en la fase de levantar la bandera tecnológica, militar y geopolítica, pero enfrenta también retos internos notables. El envejecimiento poblacional es un lastre de la política del hijo único y ha creado una pirámide invertida que amenaza la productividad futura. La burbuja inmobiliaria, un sector que representaba el 30% del PIB y que hoy muestra grietas peligrosas que el Estado intenta tapar con financiación pública. En suma, estamos entrando en la era del desacople. Occidente ha empezado a desconfiar y a repatriar su producción antes instalada en China. Y China, por su parte, se está replegando hacia su mercado interno y modernizando un ejército popular de liberación que ya no es solo defensivo. Recapitulando, las claves del prodigio han sido el equilibrio entre socialismo y mercado, la asimilación del saber hacer foráneo, el apoyo estatal a las empresas punteras, el pacto para la armonía social y la combinación de educación, esfuerzo y respeto a los mayores. La receta del prodigio chino ha cambiado las reglas de la cocina global. El norte global ya no es el único chef.
Y más nos vale entender sus ingredientes, su forma de cocinar, si queremos seguir sentados a la mesa del futuro. Muchas gracias por vuestra atención.